Gracias, Presidenta. Yo creo que cuando uno habla de educación, y tal vez aquí hay opiniones muy diversas, pero uno debiera mirar cuál es la educación que tiene Chile hoy día, si es buena, si es mala, y debiera mirar si hay una relación entre la educación y el proyecto país que tenemos. Y cuando uno empieza a desglosar y analizar estos datos, se da cuenta que vive una situación dramática. Dramática porque si nos comparamos con la OCDE, y acaban de salir varios informes, Chile aparece como uno de los países que tiene la peor educación en la OCDE. Nosotros a nivel internacional somos un país que está bastante rezagado en calidad de la educación. Y cuando uno empieza a mirar indicadores comparativos de impactos de educación, por ejemplo, en términos de lo que quiere un país con la educación, que es tener una mejor sociedad, pero también tener un país desarrollado, bueno, empieza a ver, por ejemplo, que Chile produce al año 140 patentes y Estados Unidos produce 54.000 patentes y que Corea produce 15.000 patentes. Y cuando uno empieza a analizar todos estos datos se da cuenta que nosotros tenemos una educación que no está involucrada, que no está ligada justamente con los desafíos que tenemos por delante. Tenemos una educación que no innova, tenemos una educación que reproduce anacrónicamente un mundo que ya no existe. Un solo ejemplo para dar cuenta de cuál es el mundo que viene. El 70% de las ventas de iPad tiene que ver con productos que se generaron en los últimos 5 años. Es decir, estamos sometidos a un proceso inmenso de innovación, de cambio, y tenemos una educación que de eso no dice nada. Pero además, nosotros acabamos de tener a Tomás Piketty, puede que haya algunas personas que les parezca bien o no les guste, pero hay un consenso que Chile vive una de las principales desigualdades del planeta. Y yo diría que esa desigualdad estructural no es solamente un problema de la política tributaria, yo diría en menor parte es consecuencia de la política tributaria, pero sobre todo tiene relación con el modelo educacional y el modelo de desarrollo que tenemos. Y nosotros justamente tenemos una educación que reproduce un modelo de desarrollo económico que evidentemente está centrado en los recursos naturales, que reproduce un modelo neoliberal e individualista. Yo tomo las palabras del senador Larraín, que hacía alusiones a que había un debate acá entre la educación como bien público y bien privado, y efectivamente lo hay, porque el bien privado es justamente el bien que promueve el individualismo, que no promueve la comunidad, que no promueve la solidaridad, que es vertical, que tiene una cierta dimensión de un pensamiento un tanto anacrónico y jerarquizado, y evidentemente lo que viene por delante no es solo una economía centrada en el Estado, no, es una economía centrada en la sociedad, no en la empresa, en la sociedad, es el tercer sector. Son los Wikipedia, son los Google, son los Facebook del futuro los que tenemos que invertir, y eso no son capitales o iniciativas que surgen del mundo privado o que de empresas o que surgen de, por así decirlo, el mundo estatal. Surgen más bien justamente de la capacidad de poder involucrar a la sociedad en la educación. O sea, ¿a mí qué me parece? Me parece que el proceso que estamos haciendo hoy día es un proceso inevitable y urgente. Y creo que la única manera de poder enfrentar estos desafíos, y que lamentablemente nosotros con este modelo educacional estamos incluso repitiendo el modelo del salitre que tuvimos en el pasado, que fuimos un país rico y terminamos siendo un país pobre. Chile es principal exportador de cobre del mundo, importa sus cañerías de México y de China. Y eso tiene que ver con una concepción y un modelo educacional. Pero también yo diría que este modelo está sustentado en una lógica que es bastante demencial. Primero, tenemos lucro, es decir, con fondos privados, esos fondos, con fondos públicos, estos fondos no van a la educación de los niños, quedan en los bolsillos de los prestadores, y yo creo que eso tergiversa justamente la idea de tener un proyecto educacional. Cada prestador privado tiene un proyecto educacional que tiene que ver con la atracción de los niños, no con el país. Cada privado subvencionado es un gran capturador de capital cultural, no justamente hacerse cargo de educar a los niños y generar capital cultural, y generar capital social, capital de confianza para la sociedad. Tienen sus intereses y sus incentivos totalmente tergiversados porque existe el lucro y porque existe el instrumento que es brutal, que es despiadado, que es la capacidad de seleccionar y segregar a los más pobres, segregar a los niños problemas. Por eso yo diría que este es un primer paso. El terminar con el lucro, con la selección y establecer la gratuidad tiene que ir acompañado después de la verdadera y profunda reforma que es poner a la educación en